Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Sabino Bastidas analizaré lo que podemos esperar del inicio de las campañas y de la última etapa del proceso electoral. Luego, Laura García Arroyo y Alma Delia Murillo. Con ellas vamos a platicar sobre su libro Tiembla, un esfuerzo para retratar lo que ha sucedido a raíz de los terremotos de septiembre pasado y que involucra a 35 autores. Y para terminar, con Adán Ramírez y Paola Tinoco, hablaremos sobre las recomendaciones literarias para estas vacaciones. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, a nombre de Leo Zuckerman le agradezco que nos acompañe esta noche. Vamos a comenzar el análisis sobre qué debemos esperar del inicio de las campañas en las elecciones más grandes de la historia de este país. Mañana inician precisamente las campañas políticas de manera formal rumbo a la presidencia de la República. También están en juegos la Cámara de Diputados, el Senado, 9 gubernaturas, una gran cantidad de cargos de elección popular. Al margen de la lluvia de spots que nos espera, en esta etapa conoceremos las propuestas de los candidatos a la presidencia. También seremos testigos de 3 debates entre los 4 candidatos: Andrés Manuel López Obrador, quien arranca como puntero según las encuestas, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, que se disputan el segundo lugar, y Margarita Zavala como candidata independiente. Para abundar en este tema se encuentra en la mesa Sabino Bastidas, analista político, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas noches. Un placer estar contigo. Está llegando la hora, estamos a literalmente a unas horas de que arranquen las campañas. José Antonio Meade lo va a hacer allá en Mérida, Yucatán. Y al final llegamos con una boleta estructurada de una manera que no sé si pocos esperaban, pero hace unas cuantas semanas estábamos esperando una boleta de 6 contendientes, finalmente quedan 4 para luchar por la presidencia. Incluso, fíjate que si nos remontamos hace 2 años, la cantidad de candidatos que esperábamos, todos imaginábamos una boleta muy fragmentada. Hay muchas ausencias dentro de la especulación política. Haz memoria, hace 2 años de quién hablábamos. ¿Quiénes eran los gallos? Digo, los ausentes, pues evidentemente en el PRI, los 2 vicepresidentes del presidente Peña, Miguel Osorio Chong y Luis Videgaray, se quedaron en la carrera presidencial. En el caso del PRI, en el último tramo se mencionó mucho el nombre de José Narro, Aurelio Nuño, Pepe Calzada, y se quedaron en el camino. Esperábamos una boleta quizá un poco más fragmentada del lado de la izquierda. Imaginábamos por ahí quizá Marichuy con el STLN con alguna posibilidad. Veíamos a Mancera. Mancera como uno de los fuertes aspirantes, ¿no? Pensaban que él podía ser el candidato del PRD. No esperábamos el frente, un frente fragmentado, porque finalmente su candidato, su fuerza más importante, que el Partido de Acción Nacional, llegó fragmentado, y ellos sí llegaron directo a la boleta. Claro, hace 2 años, todavía hace 1 año, tal vez menos tiempo, estábamos debatiendo si el candidato del PAN podría ser Anaya o se podría colar la misma Margarita Zavala. Estuvieron los 2, finalmente llegaron los dos aspirantes. Entonces, tenemos una boleta que imaginábamos que lo que le convenía más al PRI era una gran fragmentación de la boleta. Tenemos una boleta muy consolidada en 4 aspirantes. Yo creo que tenemos 2 ofertas políticas en términos ideológicos. Tenemos una oferta de izquierda, una izquierda cuestionada, con el cuestionamiento del PES, pero esa izquierda que representa el movimiento de Andrés Manuel López Obrador es una sola opción. Y del otro lado tenemos una derecha dividida. Esta es la primera elección en que tenemos a la derecha dividida en la historia de las elecciones mexicanas. El único antecedente que tenemos de una derecha dividida es en aquella elección quizás de 1982, cuando el Partido del Gallito, del Partido Demócrata Mexicano, junto con el Partido de Acción Nacional, aparecieron en la boleta, pero con esa excepción tenemos 3 candidatos con una gran simetría. Digamos que en términos de su propuesta económica, su propuesta política, tienen un alto parecido. Sí se puede dividir entre derecha e izquierda, sí podrías dividir así la boleta, porque hay quien dice, con los términos de moda, es sistema antisistema. No del todo, pero digamos que la conservación de la agenda socialdemócrata, centroizquierda y la agenda liberal, centro-derecha, se preserva para el análisis político.
Yo creo que hay un gran parecido entre las tres ofertas de Anaya, Margarita Zavala y José Antonio Meade. Y lo estamos notando en el arranque de la campaña. Los tres tienen que distinguirse entre sí. Sí. Incluso Anaya y Meade medio empiezan haciéndose una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de cambio quieres y qué tipo de gobierno quieres? Los dos casualmente empezaron casi con la misma pregunta y están en la misma disputa. Entonces yo creo que el reto de la derecha es cómo tratar de diferenciarse entre sí, preguntarnos si al final dentro de esa visión política los electores se inclinarán por alguna de las tres opciones y le darán claramente su apoyo en apenas 88 días. Sí, son días. Menos de 3 meses, es poquito muy, menos es muy pequeño, de 3 meses, ¿no? Es un corto tiempo, aunque ya llevamos esta parte de pre-campaña, intercampaña. Realmente fue un momento de contienda. Ahora, ¿cómo llegamos? Porque lo que acabamos de ver, la estrategia, por ejemplo, del PRI, aquí se discutió la utilización con fines políticos de la PGR, esta estrategia de ir contra Ricardo Anaya y evidentemente bajar sus preferencias. ¿Hasta cuándo se puede esperar que siga esta situación? ¿O ya vamos a ver un ataque directo contra Andrés Manuel López Obrador, quien evidentemente arranca arriba en las encuestas? ¿Cómo percibes estos cambios de estrategia, de momento, a partir de ahora que pues ya entramos literalmente en la recta final? Pues mira, yo creo que vale la pena hacer un análisis un poco de fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Yo creo que Andrés Manuel llega con la fortaleza de la experiencia de 3 elecciones. Llega con un movimiento que también hay que reconocer que el movimiento se traslada y se convierte en partido político. No es un asunto menor que en una democracia un movimiento social crítico, antisistémico, opte por la vía electoral y sea hoy un partido político. Eso tenemos que celebrarlo. Y que sea un partido político con tanta fuerza. Y con la posibilidad de llegar a la presidencia. Yo creo que llega con la fortaleza de ser el ícono de cambio, de lo que hace falta, de la necesidad de cambiar. Es la única opción no probada, porque PAN y PRI han sido probados, la única opción no probada. Recuerda que muchas de las democracias en transición se consolidan cuando llega la izquierda al poder. Es el caso de España con el Partido Socialista Obrero Español, es el caso de la izquierda chilena. En muchos países el hecho de que las izquierdas terminen siendo democráticas y lleguen al poder por esta vía e incluso dejen el poder después de 1 o 2 periodos de gobierno, se convierte en la consolidación de las democracias. Entonces, eso es lo que tiene a favor. ¿Qué creo que tiene en contra Andrés Manuel? Creo que tiene en contra que la necesidad de un discurso moderno, la necesidad de darle certidumbre o seguridad a muchos de los actores, a los inversionistas, toda esta polémica en torno al aeropuerto, toda esta polémica en torno a los contratos en materia energética, dar marcha atrás a las reformas estructurales, le mete mucho ruido a los actores, se requiere cierta continuidad en ciertos temas, aunque todos coincidimos con él en que no es posible transigir en el tema de la corrupción, y si ese es el issue de campaña, creo que tendrá ventaja. Anaya, ¿cómo llega? Creo que Anaya es un candidato muy sólido, creo que tiene activos muy importantes en términos personales, es un buen retórico, es un buen orador, es un hombre formado y preparado, habla idiomas, transmite conocimiento. Parece la opción más moderna, por lo menos en el discurso. Es el más joven. La parte de honestidad pues fue el gran debate con el que el PRI trató de golpearlo a través de lo de la PGR. Creo que llega con el activo de un grupo muy importante de mexicanos en torno a él. Creo que se ha integrado a él y en torno a él ciudadanos muy talentosos, partidos políticos de distintos colores. Esta idea del gobierno de coalición, del gobierno de frente, de que se necesita reunir izquierdas y derechas en un diálogo superior para lo nacional, ese es un argumento muy seductor. Lo explota ahora en su spot cuando habla del frente, ¿no? Presenta cosas muy modernas de tecnología, parques eólicos, como diciendo, esta es la opción de futuro, yo soy futuro y eso hacia allá va. Esa es su fortaleza. Su debilidad es que no ha terminado de cuajar, de consolidar. Su debilidad es que no nos ha dicho realmente con más fuerza, ¿no? Como si lo han hecho los demás. Creo que todos nos deben un poco de discurso. Pero creo que Anaya es el que menos ha salido a explicar cosas. Yo creo que es el menos ha conocido. estado en los reflectores. Pero además
El más incierto. Este proceso, sí, así como el de más incertidumbre. El más porque incierto. él mismo no ha salido a Sin explicar duda. grandes cosas, no ha tenido grandes eventos, no ha salido demasiado a medios como si lo han hecho sus contrincantes. Nos debe campaña. Yo creo que es una de las personas que tenemos que conocer en campaña, ver cómo se maneja y qué es lo que oferta. En el caso de Meade, es un hombre formado, preparado, con 5 secretarías de Estado a cuestas, con la ventaja del apoyo del Estado, si es que el Estado lo apoya en lo que lo pueda apoyar. Esto es ventaja y desventaja. Esto te iba a preguntar, ¿es una ventaja o es una desventaja? Es ventaja y desventaja. Es ventaja porque si el aparato del Estado juega contigo, pues evidentemente puedes hasta incurrir en delitos electorales. Es un tema delicado, pero sin duda tiene esa fortaleza. El apoyo del presidente Peña, es el candidato del presidente Peña para lo que sirva. Tiene el apoyo de su ex jefe Felipe Calderón, de su ex jefe Vicente Fox. No es un asunto menor. Del otro lado, corta en contra, pues todo eso, evidentemente, el qué tanto carga él con el pasado, qué tanto él es capaz de ser él y no ser el representante de Peña, de Felipe Calderón, de Vicente del Fox, PRI, del PAN, en un momento y marcado del por la Verde. corrupción y por el Evidentemente despilfarro esa es la por todo, parte ¿no? complicada. Yo creo que no hemos visto al mejor Meade. Creo que el mejor Meade, el Meade conciliador, que suma, que acerca, eventualmente el equipo más robusto en términos de políticas públicas de los 3 equipos de campaña, creo que está en el equipo de Meade. Veo gente muy talentosa que sabe hacer políticas públicas. Entonces, llega con ese pasivo muy grande. ¿De qué tiene que convencer Meade? Meade tiene que convencer de que él es capaz de romper con todo lo que le cuestionan en términos de clase política, de grupos. Creo que parte de su ejercicio será cómo operar con el PRI sin el PRI. Entonces, Eso suena complicado. Bueno, pero la complicación Suena un poquito esquizofrénico se la pusieron incluso, ellos. ¿no? Soy ciudadano, pero soy priista. Sí, claro, Entonces, la decisión de poner Meade es el candidato porque es el menos priista o es el único que no es priista de tienen todos. un problema de personalidad, porque incluso en las campañas negativas el PRI está empezando a culpar a Andrés Manuel de ser priista. Claro. Entonces, resulta que lo vergonzoso es ser militante de su propio partido. Entonces, evidentemente Sí, pero sí en tiene... cambio, si cumples con toda esta parafernaria de las ceremonias priistas, todo. El discurso, el tener cuidado, los grandes presidium, la gente que lo rodea, pues esa parte complicada. Y el cuarto lugar, que puede ser no un asunto menor, el tema de Margarita Zavala. Finalmente Margarita Zavala aparece en la boleta. Yo creo que a quien le quita votos es Anaya, en primer lugar. El segundo, el que le quita votos, es a Meade. Las ofertas son muy simétricas. Creo que Margarita Zavala tiene la enorme oportunidad de ser mujer, de saber que sus expectativas de poder son relativamente bajas y puede irrumpir, es buena oradora, puede irrumpir en los debates de manera clara. Muchas de sus decisiones pueden tener un impacto al final. Si Margarita Zavala se baja de la contienda electoral dentro de 2 o 3 meses, pues el signo puede ser para apoyar a uno, para apoyar a otro, para retirarse del proceso. Puede ser un actor muy importante en la legitimación del resultado. Puede ser al final quien acompañe a alguno de los ganadores en el resultado o no. Es un factor interesante. Yo creo que su presencia cambia la ecuación. Es distinto a que hubieran estado los otros 2 candidatos, Jaime Rodríguez y Ríos Peter, que finalmente no estuvieron. Creo que ella va a hacer un papel muy relevante en los 3 debates. Va a cuestionar sin duda a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ya hablaremos en su momento en este programa de cada uno de los debates, que será muy interesante seguirlo. Pero creo que el posicionamiento de Margarita es muy libre. Ella puede decir muchas cosas, puede sumarse a alguno de los otros 2 candidatos de la derecha, puede avalar a alguno de los candidatos o puede incluso construir un ambiente. Creo que para eso puede ser significativa. Porque además su propia candidatura, la cantidad de votos que gane va a incidir, como bien lo decías, en el resultado de la elección. Creo contra Anaya o contra Meade. ¿Cuál es el contra? ¿Cuál es el contra de Margarita Zavala? Creo que Margarita Zavala llega sin estructura electoral, como todo independiente, llega sin aparato, llega muy sola, llega tarde. Los otros llevan jugando en esto intercampañas y precampañas. Pero es muy conocida. Es muy conocida, pero tiene el pasivo también de su marido, tiene el pasivo de 2 administraciones panistas que cansaron mucho a la gente.
tiene el pasivo de la parte de la seguridad pública, que yo creo que es el mayor pasivo de la administración Calderón. Ella tendría que presentar una oferta muy atractiva, rupturista, saber en dónde rompe, y no debe ser fácil romper con el gobierno de su marido, ¿no? Entonces, ¿cómo es diferente o por qué ella es diferente? ¿En qué se mostraría diferente? Tiene una oportunidad, tiene un punto. Los números están en un dígito casi todas las encuestas. Alguna encuesta por ahí ya le empieza a dar 2 dígitos a 5 puntos o 6 del candidato Meade, pero creo que todavía nos falta mucho por ver. Lo paradójico es, como bien lo has señalado, Sabino, es que la presencia de Margarita podría terminar beneficiando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por tratarse de una candidata de derecha. Pero ya está en la boleta. Ya está en la boleta. Entonces, y todos van a jugar con ella. Van a jugar con su presencia. No van a jugar con ella. Sin duda es un jugador importante. Es un jugador muy importante. ¿Cómo ves las encuestas? ¿Cómo se plantea este arranque? Estas últimas semanas de confrontación entre Ricardo Anaya, entre el PRI y el aparato del Estado, porque así hay que verlo, ¿de qué sirvieron? ¿En qué cambiaron las cosas? Mira, la impresión que tengo, primero lo que hay que decir es una pena no ver más encuestas, es una pena ver desaparecer algunas encuestas. Algunas no se van a seguir publicando. La preocupación que tengo es que las encuestas no van a tener el papel que tuvieron en la elección del 12 y quizás en la del 6. Por lo tanto, el tema del voto útil, que es una ficción que algunos traen en el imaginario, yo creo que no será tan claro, porque el voto útil tiene dos grandes polos de negativos. El primer polo de negativos es el negativo que tiene el PRI, que por cierto es mayor que el negativo que tiene Andrés Manuel López Obrador. La idea de no quiero más de lo mismo está en el imaginario. El segundo polo de negativos está no quiero a Andrés Manuel por la oferta política que representa. Y en estos dos polos, cuando tienes dos adversarios, es muy difícil, los votos útiles se te cruzan. Es decir, alguien que eventualmente pudiera acompañar al ganador para que no fuera el PRI, va a votar por la otra opción, y eso no va a ser un movimiento tan claro como lo fue en la elección de Roberto Madrazo, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador en el año 2006. Entonces, creo que el voto útil no va a estar ahí tan claro. Creo que hacemos mal como sociedad en no tener más encuestas. Y creo que no tener encuestas no le conviene a los adversarios de Andrés Manuel, contra lo que algunos podrían suponer. ¿Cómo veo las encuestas? Creo que llegamos con un puntero muy importante, y cuidado, porque si ese puntero no es el ganador al final, él no representa nada más al puntero, es un movimiento. Ya tenemos la experiencia de 2006 y tenemos que ser todos muy cuidadosos de que la democracia funcione, de su parte en términos de respetar a las instituciones, pero de parte de las instituciones de respetar que el juego democrático sea fair play, claro, sea un juego justo. Entonces, todos tenemos una responsabilidad de gobernabilidad en términos de lo que el puntero pueda generar. Tenemos 2 segundos lugares en disputa. Yo creo que Anaya se lleva por poco, pero sí cierra en segundo lugar en casi todas las encuestas, en la medición de Oráculos. En la encuesta de encuestas de Oráculos está en segundo lugar. Me quedo con eso, simplemente aunque haya algunas opciones. Y la tercera opción de Meade, que no termina de disputarle realmente el segundo lugar a Anaya. Creo que la parte negativa esta del conflicto entre Anaya y Meade en Oráculos y en las mediciones de las encuestas, en todas hay un pequeño bajón. Creo que eso debe servirnos a todos de lección, de que los pleitos duros y jugar sucio y descalificarse y el juego negativo no posiciona. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en esta elección, de ser muy conciliadores, muy positivos, de mucha concordia. Esa experiencia, se ven las bajas de los dos. No creo que ninguno de los dos haya ganado. Y el papel de Margarita Zavala pues se irrumpe en el escenario a partir de mañana. Veremos poco a poco, conforme empiecen ya spots y campañas, cómo aparece. Ya vimos los 3 spots de los 3 punteros. Bueno, los 7. Bueno, todos. Digamos 4 o 5, ¿no? Sí, pero digamos que haciendo un primer balance rápido de los spots, me parecieron los 3 muy planos. Creo que son un arranque de campaña. Para los 2 segundos lugares me parece poco audaz. Perdieron la oportunidad de ser más aventados, de ser más audaces, de ser más creativos.
Ojalá que no le paguen la factura a los creativos que les hayan hecho esos spots, porque los timaron. Son spots muy planos, muy sin chiste, que no corresponde a alguien que necesita remontar un marcador. La de Andrés Manuel marca un tono de ya estoy preocupado por la gobernabilidad. Ya ayúdenme a gobernar. Ahora necesito por los senadores y los diputados. Ahora necesito el Congreso. Entonces, también creo que hacen mal en confiarse. No es tiempo de confiarse, falta mucho y estamos iniciando. Y creo que esa no es la actitud. Y bueno, creo que en esta elección, si ese es el tono, si así de plano se van a ir, veremos pocos cambios, salvo que irrumpan en el escenario cosas que sean extra campaña. Es decir, lo que tenemos que esperar es los escándalos de medios internacionales, los escándalos provocados por los equipos de campaña, la actitud que puedan llegar a tener de descalificación de parte del gobierno, la PGR, qué va a hacer la PGR con el elefante en la sala que se llama Anaya después de todo lo que dijeron. Ya murió, lo van a hacer, se les va a ocurrir alguna puntada faltando unos días. Y los escándalos inventados o no de corrupción en contra de unos u otros jugadores. ¿Cuál es el issue de la campaña? Me queda muy claro que el issue de campaña es corrupción. Yo creo que ese no va a variar. Podrán subir temas como inversión, política pública, energía, algunos otros, en función ya más bien de la agenda de que vean a Andrés Manuel más perfilado. Pero yo creo que el tema de la campaña es hartazgo, es enojo, es cansancio. Creo que hay un voto de castigo que se va a manifestar. Creo que la sociedad no se está expresando del todo, ni en las encuestas, ni en las tertulias y en las charlas. Yo percibo, como pasó en Brexit, como pasó con Trump, hay un voto oculto, una sensación de la gente de llegar el día de la jornada a expresar enojos, animadversiones. Y eso pues no necesariamente hace un voto muy racional. Hay que apelar, son campañas y son momentos de emociones. Así veo el inicio de las campañas. Pues muy entretenidos. Fascinantes, porque tendremos días interesantes. Semanas, los chinos decían que la fortuna te libre de tiempos interesantes. Pero serán Ojalá tiempos interesantes. Que sean, gracias, Sabino. Nos vemos la próxima semana. Un placer, Primitivo. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Laura García y también Alma Delia Murillo. Platicaremos sobre el libro Tiembla. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.